Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar la compleja situación legal del presidente electo Donald Trump después de su condena por falsificación de registros comerciales. Sin duda un caso único. Sí, para esta inmersión vamos a usar información de EVE, Univisión y La Voz de América para tener diferentes perspectivas sobre este acontecimiento histórico. Me parece perfecto. Lo primero que destaca son los 34 cargos por falsificación de registros comerciales. ¿Puedes explicarnos qué implica esto y por qué se considera un delito grave? Claro, falsificar registros comerciales significa manipular información financiera para engañar o defraudar. Ajá. En este caso se relaciona con los pagos a Stormy Daniels para silenciar acusaciones de una supuesta relación extramatrimonial. Antes de las elecciones de 2016. Exacto. Y recordemos que Trump niega la aventura y mantiene su inocencia. ¿Cómo afecta esto al caso? Es un punto clave, aunque el tribunal lo declaró culpable, él insiste en su inocencia. Claro. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo impactará su postura en su capacidad para gobernar y mantener la confianza pública con esta condena? Es una pregunta compleja, y más aún si tenemos en cuenta que la sentencia está programada para el 10 de enero de 2025. Apenas 10 días antes de su segunda toma de posesión. Exactamente. Es una situación que añade mucha presión. Sin duda. Trump podría enfrentarse a una multa, libertad condicional o incluso hasta 4 años de prisión. Lo que te sorprende es que el juez Juan Merchan haya decidido no imponer una pena de prisión. ¿Cuáles son las razones? Bueno, el juez Merchan argumentó que una pena de prisión sería inapropiada y que concluir el caso de manera definitiva sirve mejor a los intereses de la justicia. Y es decir que, aunque no haya cárcel, sigue siendo un hecho histórico porque por primera vez un presidente de los Estados Unidos asumirá el cargo con una condena por delito grave. Exacto, un hecho sin precedentes. Y hablando de Trump, ¿cuál ha sido su reacción ante el veredicto? Trump ha reaccionado con mucha indignación, ha calificado el caso como un ataque político y legítimo Ajá. e insiste en su motivación política. Y esa es la base de su apelación. Así es, argumenta inmunidad presidencial. Y que este caso pendiente obstaculizará su capacidad para gobernar de manera efectiva. Entiendo una apelación que sin duda añade otra capa de complejidad a este caso. ¿Podrías explicarnos qué implica la inmunidad presidencial y si tiene alguna posibilidad de éxito? La inmunidad presidencial es un tema complejo, se refiere a la protección legal que tienen los presidentes en ejercicio contra ciertos procesos legales. Y en este caso podría aplicarse. Es difícil predecirlo con certeza, no hay muchos precedentes en la historia de Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que este caso sentará un precedente independientemente de su resultado final. Absolutamente plantea interrogantes cruciales sobre los límites del poder presidencial y la aplicación de la ley a los líderes del país. Bueno, Y por supuesto también sobre cómo este tipo de situaciones pueden afectar la confianza del público en el sistema judicial. Y a la figura del presidente. Exacto. Y hablando de figuras clave, en este caso no podemos olvidar a Michael Cohen, el exabogado de Trump que facilitó el pago a Daniels. ¿Cuál fue exactamente su papel en todo esto? Cohen jugó un papel central, fue él quien orquestó el pago a Daniels y su testimonio como testigo de la fiscalía fue fundamental. Ajá, para la condena de Trump. Exacto. Lo que me parece irónico es que Cohen, quien en el pasado pedía el encarcelamiento de Trump, ahora considera que la decisión del juez Merchan es apropiada. ¿Cómo interpretas este cambio de postura? Es un reflejo de cómo las perspectivas pueden cambiar con el tiempo y las circunstancias. Recordemos que Cohen también fue condenado. Cierto. Y hablando de la apelación de Trump, ¿qué posibilidades reales tiene de prosperar? Es difícil predecirlo con certeza. Los argumentos de inmunidad presidencial son complejos y no hay muchos precedentes en la historia de Estados Unidos. La decisión final dependerá de la interpretación del Tribunal de Apelación. ¿Y qué impacto podría tener esta apelación en el desarrollo del caso? Sin duda, podría retrasar el proceso judicial. Si el Tribunal de Apelación decide revisar el caso, la sentencia podría posponerse. Hasta que se tome una decisión final. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Puede un presidente de los Estados Unidos gobernar de manera efectiva con una condena penal y un proceso de apelación en curso? Esa es la gran incógnita. Este caso no tiene precedentes y las consecuencias son difíciles de prever. Por un lado, Trump argumenta que la condena y el proceso judicial obstaculizarán su capacidad para gobernar. Claro. Pero por otro lado, la condena podría afectar la confianza del público. Y generar inestabilidad política. Exactamente, es un escenario complejo con muchas ramificaciones. Sin duda. Y no olvidemos el impacto en la imagen internacional de Estados Unidos. ¿Cómo afectará esta situación a la percepción del país en el escenario global? Es una pregunta importante. Algunos analistas creen que la condena de un presidente estadounidense podría dañar la imagen de Estados Unidos. Como un país con un sistema judicial sólido e imparcial. Correcto. Sin embargo, otros argumentan que la condena de Trump
Demuestra la fortaleza de las instituciones democráticas de Estados Unidos, ya que nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el presidente. Precisamente, este caso pone a prueba los principios fundamentales del sistema de justicia estadounidense. Es un debate necesario. La separación de poderes es un pilar fundamental de la democracia y este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de un poder judicial independiente. Y la necesidad de que los líderes políticos rindan cuentas por sus actos. Exacto. Volviendo a Trump, ¿crees que la condena afectará su agenda política durante su segundo mandato? Es probable que la situación legal de Trump se convierta en un tema central de su segundo mandato. Ajá. La oposición seguramente utilizará la condena para cuestionar su legitimidad y obstaculizar sus iniciativas. Y Trump, por su parte, podría verse obligado a adoptar una postura más defensiva. Y centrar sus esfuerzos en combatir las acusaciones en su contra. Es un escenario plausible. Jiji. Y mientras tanto, la incertidumbre y la polarización política seguirán marcando el panorama en Estados Unidos. Es una realidad inevitable. Pero en ese punto, creo que es importante hacer una pausa y recapitular lo que hemos analizado hasta ahora. Hemos explorado los detalles de la condena de Trump, el papel crucial de Michael Cohen, la complejidad de la inmunidad presidencial, las posibles consecuencias de la apelación y el impacto del caso en la política estadounidense e internacional. Correcto. Y ahora nos adentramos en un terreno aún más complejo, las implicaciones a largo plazo de este caso sin precedentes. ¿Cómo crees que este caso podría afectar la presidencia de Estados Unidos a largo plazo? Sentará un precedente para futuros presidentes. Es difícil predecir el futuro, pero sin duda este caso marcará un antes y un después. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, este caso ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los presidentes ante la ley. Aunque Trump ha insistido en su inmunidad, la realidad es que ha sido condenado Ajá. y enfrenta una posible sentencia. Esto podría animar a futuras fiscalías a investigar a presidentes en ejercicio. Ya veo. Y en cuanto a la confianza del público en la presidencia, ¿crees que este caso podría erosionar la legitimidad de la institución? Es una posibilidad real. La condena de un presidente, independientemente de su afiliación política, genera dudas sobre la integridad del cargo Ajá. y del sistema político en general. Es decir, que este caso podría tener consecuencias que van más allá de la figura de Trump. Exactamente, las repercusiones. Otro aspecto importante es la polarización política en Estados Unidos. ¿Cómo crees que este caso afectará a la división entre republicanos y demócratas? La polarización política es un problema que precede este caso, Sí. pero la condena de Trump seguramente la exacerbará. ¿Por qué? Porque la condena de Trump ha profundizado la desconfianza entre ambos bandos. Los republicanos ven el caso como una persecución política, mientras que los demócratas lo consideran un triunfo de la justicia. Y estas posturas tan encontradas hacen difícil llegar a un consenso, Sobre cualquier tema, incluso sobre temas que antes no eran tan controvertidos. así es. Y esta falta de diálogo y entendimiento dificulta la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta el país. En resumen, la condena de Trump es un evento histórico con implicaciones profundas para la presidencia, la política y la sociedad estadounidense. Un evento que nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la justicia, la independencia del Poder Judicial y la fragilidad de las instituciones democráticas. Y mientras seguimos de cerca la evolución de este caso, es fundamental mantener un análisis crítico, objetivo e informado, considerando todas las perspectivas. Y los posibles escenarios. Exacto. La información veraz y el debate constructivo son esenciales para fortalecer la democracia y afrontar los desafíos que tenemos por delante. Y para eso, te invitamos a seguirnos en el podcast Noticiero, donde analizamos a profundidad los temas que impactan nuestro mundo. Correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna de nuestras inversiones. Hasta la próxima.